Hey, ¿qué tal, herreros? Sean bienvenidos a un nuevo video de Cero Maya. En esta ocasión nos toca hablar de estadística descriptiva y de medidas de tendencia central. Para empezar con la estadística descriptiva, vamos a ver rápidamente los diferentes tipos de datos que podemos tener en R o en estadística en general. Y podemos empezar con los datos nominales o variables categóricas, como se les suele llamar. En este caso son variables que no tienen ningún valor numérico, pero sí representan categorías o atributos. Un ejemplo muy común puede ser el sexo, como puede llegar a ser masculino o femenino. El color puede ser rojo, azul, amarillo, verde. Los meses de un año también. La especie, el tipo de sustancia química, el tipo de fertilizante. Hay muchos ejemplos. También tenemos datos ordinales. En este tipo de datos las variables tienen un orden lógico o de importancia, pero igualmente no son valores numéricos. Aquí podemos hablar de calificaciones. Por ejemplo, cuando tenemos un orden ordinal, en las calificaciones podemos tener la variable malo, regular, bueno, excelente. O esto puede ser más descriptivo, como no aprobó, suficiente, aprobado, muy bien. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que aquí siempre hay un orden lógico. Excelente siempre va a ser mejor que bueno y siempre va a ser mucho mejor que malo. Otro tipo de datos son los datos en escalas de intervalos. En este tipo de datos las variables ya son numéricas. Sin embargo, ya tenemos aquí también orden lógico. La resta tiene sentido. Sin embargo, en este tipo de datos el valor de 0 no existe. Un ejemplo de lo que no sería una variable en escala de intervalos serían los grados centígrados, ya que en este tipo de datos el 0 sí tiene sentido, es algo congelado. Pero si nos vamos a los días del año, por ejemplo, en este vector que generamos aquí de los días del año, usamos los dos puntos para decirle a R que nos genere una secuencia de números del 1 al 365. En esta variable, día del año, el 0 no existe y el 0 no tiene sentido, no hay un día 0, pero sí hay un día 1. Y bueno, otro tipo de dato que existe son los datos en escala de razón, que son también variables numéricas, aceptan un orden lógico, y en este tipo de datos o en este tipo de variables ya tenemos 0, el 0 ya cuenta, el 0 es una variable que es bastante utilizada. Y también hay que considerar que este tipo de variables también aceptan valores negativos. Por ejemplo, aquí podemos ver este objeto que se llama hojas de un árbol. Cada valor dentro de este objeto representa el número de hojas que tiene un árbol. Y si le damos clic acá, podemos ver que los diferentes árboles contienen diferentes números de hojas. Y con este tipo de variables ya podemos hacer operaciones aritméticas. Por ejemplo, si usamos la indexación y obtenemos el valor número 4 que corresponde al 3 y el valor número 3 que corresponde al 90, podemos hacer una suma de estos dos valores y nos va a decir que es 93. Otro tipo de variable puede ser el peso en gramos, ya que el 0 también tiene sentido en este tipo de variables. Podemos tener 0 gramos de azúcar y es nada, y 35 gramos de azúcar, que sí es algo, ¿no? Hace sentido. Y bueno, para entrar más en materia, comenzaremos con las medidas de tendencia central. Y esto que dice medidas de tendencia central, ¿a qué se refiere? Bueno, estas medidas nos dicen un valor central o un valor general de un conjunto de datos, pero esos valores siempre tienden a la centralidad de nuestra variable, o sea, qué tan cerca está del centro en la distribución de nuestra variable. Lo veremos con calma. Bien, para este ejercicio generaremos este vector con la función rnorm, la cual solo nos está generando 200 observaciones con un promedio de 69 y una desviación estándar de 17. Esto es al azar. Si ustedes lo hacen en su computadora les va a dar valores diferentes, pero un poco similares. Eso depende mucho de cómo su computadora genere números aleatorios. Por lo general lo genera con el reloj, así que si ustedes tienen un reloj diferente al mío les dará valores diferentes. Y para hacer esto más interesante, generaré dos vectores más, uno que se llama mujer y otro que se llama hombre.
Estos dos vectores son para representar el cabello de las mujeres y el cabello de los hombres en centímetros, o sea, el tamaño. Y para facilitar esto generaré más vectores que más adelante utilizaremos. Y bueno, ya tenemos nuestras variables generadas y comenzaremos con la primera medida de tendencia central, que es la media o el promedio. Esta medida de tendencia central es de las más conocidas y la función en R es min. Entonces, si yo tengo un objeto que se llama datos y pongo min, me va a decir que el promedio es 68.85, y si vemos en mujer, el promedio es 26.5, ¿sí? Entonces aquí esto nos está diciendo que el promedio, las mujeres a las cuales yo fui y les medí el cabello, en promedio tenían 26.5 centímetros de longitud, es decir, mujeres con un cabello no muy largo. Pero en general, si vemos por ejemplo a los hombres, van a tener el cabello más corto, o eso espero. Hombre, sí, 11.18, o sea, los hombres en promedio tienen el cabello de 11.18 centímetros. Y bueno, ¿el promedio qué es? Un promedio es una simple suma de todos nuestros valores, de todas nuestras observaciones, divididas sobre el número total de observaciones. En este caso, la función artesanal en R sería sum mujer, que nos hace la suma de todos los valores, sobre 100. Para decirle sobre 100 solo usamos la diagonal, y R va a entender que es una división. Nos da exactamente el mismo valor que nos da la variable o la función de R normal. Y bueno, la mediana es otra medida de tendencia central. Esta medida de tendencia central divide nuestros datos por la mitad si estos datos son ordenados del mayor al menor, del menor al mayor, y los datos que queden en medio de este conjunto de datos van a ser los valores de la mediana. Si nosotros le pedimos la mediana a R, usamos la función median, datos, y nos va a decir que la mediana es 68.42, es decir que el valor del medio, en este caso si datos son 200 valores, va a ser un promedio entre los tres valores centrales. Si tuviéramos datos impares, o sea 201 datos, el valor central sería exactamente el 201, y así tendríamos 100 datos de un lado y 100 datos del otro. Otra medida de tendencia central es la moda. La moda nos dice qué dato es el que más se repite en un conjunto de datos, y para esto no existe una función como tal en R, pero sí existe una librería que puede ayudarnos para calcular la moda. Esta librería se llama ModeEst, la pueden descargar desde aquí de Packages, y la función de esta paquetería para calcular la moda es MLB, y si nosotros escribimos MLB nos dicen no pasa nada, pero si activamos la librería y ponemos MLB, nos va a decir que la moda de este conjunto de datos es 70.74, es decir que el valor que más se repite en nuestro conjunto de datos es 70. Si vemos nuestra otra variable, por ejemplo mujer, veremos que la moda es de 28.51. El valor que más se repite es de 28.51. Y bueno, pero una medida de tendencia central no es nada sin su respectiva medida de dispersión o de variación, ya que, como veíamos en el ejemplo pasado, el cabello de la mujer tiene en promedio cierto largo y el cabello del hombre también tiene cierto largo. Pero el promedio como tal no es muy informativo, porque hay mujeres que tienen cabello corto, hay mujeres que tienen cabello largo, y hay hombres que tienen cabello corto, hombres sin cabello y hombres con cabello largo. Entonces las medidas de variación nos van a ayudar a comprender eso. Al nosotros a tener una medida podemos saber de qué a qué rango varía o qué valores puede obtener una variable que tiende a obtener diferentes valores. Esto es importante, ya que hay variables que no tienden a tener diferentes valores. Una variable muy fácil podría ser el número de ojos.
el número de ojos entre hombres y mujeres no varía. Casi todos los hombres y casi todas las mujeres tienen 2 ojos. Por ahí habrá gente que no tiene ojos, gente que tiene solo un ojo, pero en general esa variable no nos va a ser muy informativa. Pero si nosotros usamos el largo del cabello, podemos obtener más información, porque la variable del largo del cabello puede obtener casi cualquier valor que nos podamos imaginar. Y es por eso que a muchas variables se les llama variables aleatorias. En este caso, el cabello es una variable aleatoria y puede obtener casi cualquier valor que nosotros nos imaginemos. Pero si nosotros tenemos una muestra y medimos esa muestra, podemos obtener una medida del rango mayor y menor de nuestra variable y un valor central de esa variable que nos va a ayudar a describir un proceso o lo que nosotros tengamos, ¿no? En este caso yo estoy describiendo cómo varía el cabello de las mujeres y de los hombres en un simple ejemplo con datos inventados, Y bueno, como ya les expliqué, las medidas de dispersión o de variación nos dicen qué tanto se aleja una medida del promedio o de una medida de tendencia central, y nos dicen qué tan homogéneo o qué tan heterogéneo es su conjunto de datos. Una forma para obtener las primeras medidas de variación de una variable es obteniendo el rango. Si ponemos range datos, nos va a decir que nuestro valor mínimo es 20.35 y el mayor 120.53. Si usamos esta misma función con mujer, obtendremos el valor mínimo y el máximo. Aquí vemos que hay mujeres que tienen menos cabello y más cabello. Esto es un pequeño problema porque yo hice que esta variable variara mucho, pero no importa, para nuestro ejercicio va a funcionar. Y si vemos el de hombre, vemos lo mismo, varía mucho, no importa. Pero aquí estamos viendo que nuestro valor mínimo es menos 15 y nuestro valor máximo es 39.39. Eso quiere decir que tenemos hombres hasta con el cabello de 40 centímetros, mujeres hasta el cabello 78 centímetros. Pero ya empezamos a obtener más información sobre nuestra variable. Ya sabemos cuál es nuestro valor máximo y cuál es nuestro valor mínimo. Y aquí empieza en verdad la descripción o la estadística descriptiva. Otra medida muy importante de variación es la varianza. Y es la medida o la media de las diferencias cuadráticas con respecto a la media. Esto suena un poco raro, pero realmente es una forma de obtener qué tantos valores puede obtener una variable que nosotros medimos. En este caso dice que la varianza se define como la media de las diferencias cuadráticas con respecto a la media. No se asusten, la matemática no es tan complicada como parece, y las diferencias cuadráticas es algo muy simple. Es nuestro dato crudo, datos, menos su media al cuadrado. Aquí calculamos la media de datos y la metemos a un objeto en el cual se llama media. Y después esto se va a restar por datos y se va a elevar al cuadrado. Si obtenemos el promedio de esto, como dice aquí, la media de las diferencias cuadráticas, nos va a dar la varianza de esta variable. Y si vemos es 294.07. Y si obtenemos este valor con la función de r, debe ser muy similar, 295.55. En este caso, esta discrepancia entre r y lo que nosotros calculamos se debe una vez más al número de decimales usados. Así que hay que tener cuidado muchas veces cuando usamos r y no confiar siempre en lo que nos dice r, ya que puede variar un resultado, ¿no? Y esto ocurre no solo con medidas simples, sino ya cuando nos adelantamos a estadística más avanzada. Estos valores pueden variar mucho de acuerdo al número de decimales que usamos. Bueno, una de las medidas de tendencia central más importantes que existen es la desviación estándar. Es que tanto se aleja un dato del promedio. Este sí, literalmente es que tanto se aleja nuestros datos del promedio, pero nos da una idea general de todo el conjunto de datos, no solo de un dato. Aquí dice que
la desviación estándar es S, es decir, la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si aquí tenemos la varianza de datos y obtenemos su raíz cuadrada, vamos a obtener la desviación estándar de datos, que es 17.19. Esto, si calculamos con la función de R, vamos a ver que la desviación estándar de datos es lo mismo, 17.19. Entonces, después vamos a visualizar esto en una gráfica para que sea más simple. Otra medida de tendencia central y la última que vamos a ver es el error estándar. El error estándar es una medida que también nos indica qué tanto un valor se acerca del promedio. Sin embargo, esta medida está acotada sobre el número de repeticiones que tenemos. Esto, dentro de estadística o del teorema del límite central, nos permite hacer una estimación de dónde el promedio puede caer o dónde podríamos observar el verdadero promedio de nuestra variable. Es decir, que si yo fuera y midiera el cabello de todas las mujeres del mundo, podría obtener el promedio real del tamaño de cabello de las mujeres. Sin embargo, yo no puedo obtener ese valor. Pero si yo calculo el error estándar, puedo obtener una estimación de ese promedio y dónde ese promedio tendría la probabilidad de ocurrir. El error estándar es una medida muy poderosa y es mejor usarla cuando comparamos datos. La desviación estándar es mejor usarla para describir datos. Y bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver cómo es esto visualmente, ¿no? Y como recuerdan, tenemos la variable datos. En este caso voy a generar una pequeña gráfica para visualizar eso, datos. Pero bueno, mejor vamos a usar mujer, nuestro ejemplo de mujer. Bien. Aquí solamente voy a graficar un número del 1 al 100, como aquí se ve, para que podamos ver cómo varía nuestra variable de cabello de mujeres. Y si nosotros graficamos aquí el promedio de mujer, veremos que se encuentra en medio, atraviesa justo por en medio el promedio a esta variable. Y recordemos que el promedio de esta variable es de 26.5, ¿sí? Como pueden ver, es muy cercano al 20, es 26.5. Pero ¿cuál es la desviación estándar de estos datos? ¿Qué tanto se separan estos datos del promedio? Si nosotros aquí una vez más colocamos mujer y mujer, lo que vamos a dibujar es una línea que esté alejada de nuestro promedio por la desviación estándar. Y aquí podemos ver una desviación estándar hacia arriba y también podemos poner una desviación estándar hacia abajo, y así obtendríamos una descripción más adecuada de nuestros datos. Listo. La línea roja demuestra nuestro promedio y las líneas azules demuestran la desviación estándar de nuestros datos. Entonces, si nosotros tenemos que nuestra variable o el cabello de las mujeres es de 26.5 y su desviación estándar, si no mal recuerdo, de 17, podríamos saber que 18.71. Podríamos inferir, bueno, más bien no inferir, sino describir este conjunto de datos de una forma un poco ya más práctica, ya no es tan ranchera, y podríamos decir que hay mujeres que en general tienen el cabello con un largo de 26.5 centímetros, pero esto puede ser 18 centímetros más largo o 18 centímetros más corto. Esto quiere decir que hay mujeres con cabello largo, mujeres con cabello de medio largo y mujeres con cabello corto, ¿no? Esto se adecua más a una realidad de esta variable y no solo nos dice en dónde está la mayoría de los datos, sino que nos dice hasta dónde van esos datos en cuanto hacia arriba o hacia abajo del promedio, ¿no? Y bien, esto es todo por ahora. Espero que me hayan entendido, que les haya gustado.
y nos vemos en el siguiente video de Zero Maya. Hasta la próxima. No olviden suscribirse, herreros, y si quieren más información o si quieren saber más cómo usar R y sacar más jugo a sus variables, chequen nuestro video sobre histogramas. Nos vemos en la próxima.